Bienvenidos al fondo de la red. Hoy voy a hablar de las fobias más comunes que hasta tú puedes tener. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad en la que ciertas situaciones u objetos provocan miedo y ansiedad en las personas afectadas, lo que da lugar a su evitación. El miedo y la ansiedad son desproporcionados respecto a la amenaza real. Existen muchas fobias específicas y de esas hablaremos hoy. Agorafobia. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en la que tienes miedo a los lugares o las situaciones que podrían causarte pánico y hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, por lo que evitas este tipo de lugares o situaciones. Le temes a una situación real o anticipada, como usar el transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer una fila o estar en una multitud. La ansiedad se produce a raíz del miedo a que no haya medios de escape o ayuda accesibles y se intensifica la ansiedad. La mayoría de las personas que sufren agorafobia la padecen después de tener uno o más ataques de pánico, lo que los hace preocuparse por volver a tener un ataque, así que evitan los lugares donde puede volver a suceder. Las personas con agorafobia tienen dificultad para sentirse seguras en un lugar público, especialmente donde se reúnen multitudes. Es posible que sientas la necesidad de tener un acompañante, como un pariente o amigo, para que vaya contigo a lugares públicos. El miedo puede ser tan abrumador que es probable que sientas que no puedas salir de tu casa. Aerofobia. La aerofobia o miedo a volar es el temor o fobia a volar en aviones. El 99% de las personas padece esta fobia. 1 de cada 3 pasajeros tiene miedo a volar. Con esas cifras, algunas aerolíneas han lanzado cursos para el miedo a volar con el que ayudan a sus futuros viajeros. La aerofobia recibe más atención que la mayoría que otras fobias, porque los viajes en avión son a menudo difíciles de evadir, especialmente en los campos profesionales, y también porque la fobia es extendida, afectando a una minoría significativa de la población. El miedo a volar puede hacer que una persona evite ir de vacaciones o visite a su familia o amigos, y puede destruir la carrera de un empresario si tiene que viajar por negocios. Hay varios tipos de fobias a volar: los que temen sufrir un ataque de pánico, los que tienen miedo a no poder escapar, los que sufren claustrofobia, los que temen los ruidos propios del avión, las turbulencias, etc. Claustrofobia. La claustrofobia es el miedo irracional a los espacios cerrados que experimentan algunas personas, como habitaciones pequeñas y sin ventanas, ascensores, túneles, sótanos, coches, metros o aviones. Es lo que se conoce como fobia o ansiedad al exponerse a un objeto o a una situación en concreto. Es por ello que la persona que lo padece intenta evitarlo de todas las maneras posibles. Afecta igual a hombres y mujeres, y se estima que la padece el 6 a 7% de la población mundial, aunque muy pocos de ellos están diagnosticados y reciben tratamiento. Además, hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de fobias: condiciones ambientales, animales, sangre, personas, situaciones, y que no siempre son los espacios cerrados y sin salida los desencadenantes. También puede producirse en espacios abiertos donde concurra una muchedumbre, como una manifestación, un concierto o un local muy abarrotado. Médicamente, la claustrofobia es un trastorno psiquiátrico y se postulan diversas teorías sobre su origen. Algunos estudios mostraron que la estructura cerebral encargada de la respuesta al miedo, la llamada amígdala cerebral, tenía un menor tamaño en pacientes con fobia, provocando reacciones exageradas ante situaciones de miedo. No obstante, muchos psiquiatras y psicólogos afirman que la claustrofobia puede ser debida a una experiencia condicionante traumática, probablemente en la infancia, en la que la exposición a un espacio cerrado se asoció a una situación de miedo. Esa asociación queda fijada en la mente del paciente y puede reaparecer a cualquier edad.
Los factores o experiencias desencadenantes pueden haber sido quedarse encerrado en una habitación a oscuras, caer en una piscina sin saber nadar, perderse en la multitud, quedarse atorado en algún sitio estrecho, quedarse solo en un vehículo, etc. Acrofobia. Se denomina acrofobia al miedo a las alturas. Puede experimentarse en una variedad de situaciones, como bajar escaleras, subir a un avión o practicar deportes extremos como lo serían la tirolesa, el paracaídas o el parapente. Al igual que otras fobias, la acrofobia genera fuertes niveles de ansiedad, miedo, desesperación, estrés y nerviosismo en los individuos que la padecen, lo que induce una conducta de evitación o alejamiento de este tipo de situaciones. Muchas personas pueden sentirse ligeramente incómodas cuando están en lugares altos, y esta experiencia no se limita a los seres humanos, ya que otros mamíferos muestran molestias si llegan a cierta altura también. De hecho, se cree que el miedo a las alturas es innato, en tanto representa el temor a caernos y lastimarnos. No obstante, se vuelve una fobia cuando la ansiedad alcanza niveles intolerables e incontrolables, que perjudican la vida de la persona. Cancerofobia. La cancerofobia es el miedo irracional a tener un cáncer, que se mantiene en el tiempo y con una intensidad problemática. Irracional no significa que no haya motivo para tener miedo, sino que la misma persona admite que este miedo es exagerado, aunque esto no evita que la tenga. Este temor causa un malestar importante y un deterioro en las actividades de la vida diaria, en el campo personal, profesional o social. La cancerofobia la puede tener tanto personas que nunca han sido diagnosticadas de cáncer, como personas que ya han tenido la enfermedad en el pasado y temen haber recaído. Las personas que tienen cancerofobia y la viven como evitación, se niegan a ir al médico por temor a que les dé una mala noticia. Prefieren vivir con la duda antes de que enfrentarse a un diagnóstico, pero al mismo tiempo admiten que vivir con la duda no les resuelve la ansiedad. Es decir, no van al médico por miedo, pero el hecho de no ir tampoco les quita ese miedo. Astrofobia. La inmensidad del universo se hace un poco más abarcable en el cielo, pero aún así sigue siendo siempre imposible de asimilar. Reflexionemos sobre la inmensidad porque es una de las causas más frecuentes de las fobias y se refleja claramente en la astrofobia o el miedo a los cuerpos celestes. Todo aquello que encontramos en el cielo cuando levantamos la vista puede ser motivo de un trastorno fóbico que analizamos en nuestro diccionario de fobias. La astrofobia es el miedo a los cuerpos celestes en general, pero especialmente a las estrellas. Se trata de un trastorno más amplio que el de la siderofobia, que solo afecta a las estrellas. En la astrofobia, cualquier objeto que se encuentre en el cielo puede provocar una ansiedad elevada. Aquí todo transcurre en el cielo, el propio firmamento, una estrella fugaz, una constelación, un planeta, un cometa, un destello de luz en la oscuridad de la noche, un rayo en medio de la tormenta, o incluso las propias estrellas que fascinan a tantas personas son el estímulo fóbico para aquellos que sufren la astrofobia. El cielo en general se convierte en un motivo de verdadero pánico. Fobia social. El ser humano es un animal social y su capacidad para relacionarse sin problemas en diferentes situaciones sociales influye en aspectos importantes de su vida como la familia, la educación, el trabajo, el ocio y las relaciones sociales y de pareja. Aunque es normal sentir cierta ansiedad en las situaciones sociales, las personas que tienen fobia social experimentan ansiedad en tal grado que tratan de evitar dichas situaciones o las enfrentan con gran malestar. Aproximadamente el 13% de las personas presentan fobia social en algún momento de su vida. El trastorno afecta con una prevalencia anual cercana al 9% de las mujeres y al 7% de los varones. Algunos adultos con fobia social eran tímidos cuando eran niños, mientras que otros no desarrollaron síntomas significativos de ansiedad hasta después de la pubertad.
Las personas con fobia social experimentan preocupación por la posibilidad de que sus comportamientos o actuaciones en público puedan ser considerados inapropiados. A menudo les preocupa que su ansiedad resulte evidente, que lleguen a sudar, ruborizarse, vomitar, temblar o se les quiebre la voz. También les preocupa poder perder el hilo de su pensamiento o no ser capaces de encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Algunas fobias sociales están ligadas a situaciones públicas específicas, por lo que la ansiedad aparece únicamente cuando la persona debe realizar un tipo concreto de actividad en público. La misma actividad desarrollada de forma solitaria no provoca ansiedad. Entre las situaciones que habitualmente desencadenan ansiedad se incluyen hablar en público, realizar una actividad en público, como leer un texto en la iglesia o tocar un instrumento musical, comer en público, conocer nuevas personas, mantener una conversación, firmar un documento ante testigos, usar un lavabo o baño públicos. Las personas afectadas pueden ser conscientes o no de que sus miedos son irracionales y excesivos. Aracnofobia. La aracnofobia es el miedo o fobia irracional a las arañas y otros arácnidos como escorpiones. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida. Algunos aracnofóbicos pueden temer solo a las arañas grandes y robustas, mientras que en otros casos extremos pueden temer incluso a arañas pequeñas y gráciles. Las reacciones de los aracnofóbicos frecuentemente parecen irracionales a otras personas. Procuran mantenerse alejados de cualquier sitio donde creen que habitan arañas o donde han observado telas de araña. Si ven una araña de lejos, quizá no puedan entrar en la zona, aunque sea espaciosa, o al menos tendrán que hacer antes un esfuerzo para controlar su pánico, que se caracteriza por sudoración, respiración rápida, taquicardia y náusea. También los que sufren aracnofobia cuando ven una araña, sea grande o pequeña, se apresuran a erradicar la araña, y siempre utilizando algún objeto alargado, para no tener que acercarse demasiado al arácnido. El miedo a las arañas puede determinar el lugar donde el fóbico decide vivir, o el sitio al que acudirá en vacaciones y limitar los pasatiempos de los que puede disfrutar. Como la mayoría de las fobias, la aracnofobia se puede curar con tratamiento psicológico. Lo habitual es usar métodos que exponen al fóbico al animal que lo aterroriza. Y bueno, ¿tú tienes alguna de estas fobias? Comenta, dale like y comparte para más de este contenido. Al fondo de la red.